Bueno, buenos días. Sí, toca. Bueno, bueno, ya como estamos como poquitos, por lo menos conozcámonos. ¿Cómo es tu nombre? Alberto Guerrero. Humberto Guerrero. ¿Y trabajas en? Ah, ok, perfecto. ¿En qué empresa? Lucent. Ah, ok, perfecto. Es- ¿Y habías escuchado algo de McAfee? Ah, ok. ¿Y de Intel Security? Sí. Pues resulta que hace 5 años McAfee fue adquirido por Intel y hasta el año pasado se volvió una unidad de negocio. Y esta unidad de negocio pues, se llama Intel Security. Somos de Intel en este momento. Entonces Intel crea su nueva unidad de negocio que es de seguridad, que es la que venía anteriormente siendo McAfee. Se mantiene en la misma estructura de organización, de soluciones y de concepto, pero se amplía mucho más el portafolio de seguridad. Entonces ya se define una unidad de negocio de seguridad de la información completamente. No solamente de un antivirus o de un elemento de seguridad, sino seguridad en general. Entonces parte es hablar de ese tipo de estrategia y de visión que viene a traer Intel con el tema de la seguridad para las organizaciones y para digamos, la persistencia digamos, del negocio en el mercado y digamos el aseguramiento de la información. Entonces se amplía mucho más el espectro de cobertura. Bueno, arranquemos. Un poco sobre el tema asociado a lo que es la presentación, está asociado a lo que es el tema de la inteligencia. Hoy en día el tema de la seguridad o el tema de que las organizaciones digitalizan toda la información, pues hace que a través de una USB o un dispositivo uno puede cargar información supremamente sensible, clave de las organizaciones, lo cual puede afectar su competitividad y su, digamos, desempeño en el mercado. Entonces, hoy en día no es suficiente solamente tener una solución de seguridad o tener un antivirus o tener algún elemento, sino definir una estrategia. Y esa estrategia está basada en lo que se llama inteligencia y colaboración, mucho más allá. Y vamos a ver por qué, quiénes son esos actores y en qué se define el tema asociado a inteligencia. Lo primero que todo es que estamos en un mundo de transformación y digamos que estamos en un momento de inflexión, un punto de inflexión, el cual van a converger muchas cosas. Estamos viendo temas asociados a la nube, completamente, digamos, metidos en las organizaciones, transformación, todo el tema móvil, dispositivos, aplicaciones, usuarios, o sea, digamos que movilidad no solamente es tener un teléfono, es cuando yo puedo trabajar desde mi casa, puedo, digamos, atender o trabajar sin importar el sitio donde yo me encuentre. Redes sociales, eso es algo que es una fuerza supremamente fuerte y arrolladora, donde las organizaciones pues se están reinventando para saber cómo enfrentar estos nuevos retos asociados a cómo sacarle beneficios a lo que es la red social como un elemento de habilitación de los negocios. Y un tema que se denomina Analytics, que es el análisis o inteligencia de negocios. Hoy en día una organización que no sepa cuál es su mercado objetivo, cómo hacer esa apuesta y cómo poder, digamos, sacarle provecho a los recursos, pues es una organización que está condenada a fracasar. Entonces, cuando se hace ese análisis, se apuntan esos esfuerzos, pues definitivamente hay que hacer un trabajo. Si juntamos todos estos elementos, pues obviamente vamos a ver que va a tener asociado que va a haber nuevos modelos económicos, ¿de acuerdo? Nuevos modelos sociales y algo que supremamente vamos a hablar toda la charla es todo está conectado, ¿de acuerdo? Y es ahí donde realmente pues hay que partir el tema de la conectividad. Ahora, ¿qué pasa con respecto al tema de la seguridad? La seguridad está alrededor de todo esto, porque si ustedes simplemente miran su teléfono, ¿qué pasa si llegan a perderlo?
información, contactos, correos, ¿de acuerdo? Aplicaciones con información donde recuperarla, o si alguien usa esa información de forma fraudulenta, pues trae un impacto negativo. Entonces, la seguridad tiene que ser un elemento importante para poder, digamos, definir esos nuevos modelos, para poder reinventarse y para poder obviamente tener todo conectado. Consultaba con un compañero la semana pasada, me decía que ya es posible tener aplicaciones para poder encender el carro desde el teléfono. Entonces uno tiene un control, ya hay carros, en Estados Unidos ya te alquilan, porque te alquilan los carros, bajas una aplicación y simplemente tú enlazas, no te dan, pues te dan una llave, pero tú desde el teléfono puedes prender el carro, ¿de acuerdo? Entonces tú ya puedes, como vemos, solicitar transporte, enviar a algún lado, o sea, hacer todo un tema de trabajo, y eso pues finalmente pues es conectividad. La pérdida, suplantación, pues hace que impacte directamente en el trabajo y en la organización, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa acá? La seguridad pues también tiene que reinventarse y organizarse, dado ese nuevo escenario. Y lo que nosotros vemos es que todos estos universos de conectividad pues están, digamos, siendo impactados por elementos nocivos. Ahora, ¿qué es lo que motiva realmente el tema de los incidentes de seguridad? Vemos que hay elementos asociados a espionaje industrial, temas asociados a crimen como servicio, es decir, espionaje, revisión, se le pagan, ustedes recuerdan en las noticias como también las unidades, digamos, de delincuencia y unidades de crimen cibernético de la policía rastrean vía redes sociales quiénes son, quiénes abusan o quiénes están de pronto detrás de una identidad. Uno no sabe detrás de una persona si es un hombre, una mujer, una entidad que está tratando de llegar y buscar algo más. Fraudes financieros, robos o secuestro de información. No sé si alguno de ustedes hace aproximadamente un mes escuchó o tuvo algún incidente en la organización donde se desperdía, o sea, salía un mensaje donde decía su información personal está cifrada, por favor pague una cantidad en este enlace o en este link para poder descifrar o poder liberar la información, y no teníamos acceso a la información personal, a sus archivos en el computador. Esto fue uno de los virus pues, más fuertes que se tuvo hace aproximadamente un mes más o menos, donde se denominaba un ataque que se denomina ransomware, que es secuestro de información. O sea, ya no te roban información, ya no se pierde, sino que desde el móvil o desde el PC cogen información, te la cifran, la cogen, la cifran, y sale un mensaje donde dice deposite un dinero, si no se deposita en 24 horas, no pagas con tarjeta de crédito, entonces la información la borra. Entonces es un tema de lucro que también motiva este tipo de problemas a nivel de seguridad, ¿de acuerdo? Entonces, la suplantación de identidad, el hecho de que se han encontrado situaciones en las cuales son personas o entidades las que hacen ciertas transacciones, pero originalmente no son las personas quien dicen ser, por el tema de fraude. Ahora, ¿por qué este tipo de situaciones se presentan y el día a día pues siguen siendo y van creciendo? ¿De acuerdo? No tienden ni siquiera a disminuirse. Y es ver un poco lo que es el escenario propicio para poder generar este tipo de situaciones. Esto fue una encuesta que se hizo a nivel mundial o global por un consultor, el cual se entrevistó y digamos que levantó información acerca de lo que sufre una organización, una empresa, tipo medio. Tipo medio hablamos de una empresa que se habla acerca de entre 1.500 y 2.000 empleados a nivel mundial. Para nosotros y por nuestras organizaciones son empresas medianas grandes. ¿Y qué era lo que sufrían este tipo de organizaciones? O sea, veíamos que cada minuto pues un usuario iba ingresando a un sitio malo, a una página web que tenía algún sitio, digamos, malicioso, ¿de acuerdo? Cada 3 minutos se comunicaba una estación con un centro que se llama boot. No sé si alguno conoce el concepto de boot. ¿Qué significa? El boot es una palabra que se denomina robot, o es simplemente la última parte de lo que es robot. Y lo que hace un boot es coger las estaciones, por ejemplo, cuando uno tiene un PC de la casa, se conecta a algún sitio, descarga algún software, y la estación se vuelve un robot
se dice una red zombie, en el cual el robot lo que hace es enviar información o enviar consultas a terceros o a algún sitio sin que yo me dé cuenta. Uno muchas veces en la casa dice, pero la red está muy lenta y definitivamente yo no estoy haciendo nada, no estoy tocando nada, pero siempre están descargándose o haciéndose cosas. Hoy en día los dispositivos móviles están consultando, se me acaba la pila en 3 horas. No, porque está actualizado y yo cada vez que abro una aplicación, pues ya la información está actualizada. Entonces todo el tiempo los dispositivos están intercambiando comunicación. Muchas veces esa comunicación no es propia de las aplicaciones, sino de algún comportamiento anormal. Por ejemplo, ustedes han escuchado de Anonymous, ¿cierto? Han dicho que Anonymous toma, digamos, algún tipo de ataques a entidades con un contenido, pues, de político en general. ¿Qué es lo que hace Anonymous? Lo que hace Anonymous es lanzar una campaña, primero, a todos los usuarios o muchos usuarios por redes sociales, donde simplemente te dicen, si usted quiere donar un centavo a una causa noble, por favor presione aquí. Si usted quiere que nosotros entreguemos o hagamos parte de una campaña de socialización, por favor presione aquí. Con un contenido social, con un tema asociado a algún tema que motive a la persona, dar clic. Totalmente diferente al ataque que van a hacer. Cuando uno le hace clic, puede llegar a pasar varias cosas. Uno, que uno se asocie a ese tipo de redes y le implantan a uno un software para que simplemente esté navegando. No es más, no es nada malo. Simplemente navegue permanentemente. Ahora, imagínense ustedes que esto sucede con unos miles de computadores, de PCs, que le dan clic a eso. Y que imagínense que esos miles de computadores están tratando de conectarse a una página al mismo tiempo. Imagínense una página de, no sé, de una entidad, cualquiera que sea. Eso es o genera una recarga muy fuerte. Y esa recarga muy fuerte hace que esos sitios se caigan. Y definitivamente es como se produce un ataque. Anonymous no contrata computadores, no lanza un ataque, simplemente recluta a usuarios a través de campañas para poder hacer que esto se genere. Entonces, eso es lo que se denomina una red boot. Simplemente el síntoma que vemos nosotros, lentitud. Pero ¿qué está pasando detrás? Detrás hay una serie de, digamos, tráfico o conexiones que simplemente yo no tengo idea, no tengo, digamos, control y sucede. Cada 10 minutos en una organización se descarga un malware conocido. ¿Qué quiere decir con malware conocido? Es decir, un virus que definitivamente pudo haberse bloqueado, pero por prácticas en la organización no pueden, digamos, o no se contuvieron. Cada 27 minutos se descarga un malware desconocido. ¿Qué significa desconocido? Que no hay una técnica que pueda proteger una organización. ¿Qué pasa hoy en día? Que ahora hay malware en el cual, o virus, que no hay forma de poder identificarlo. Simplemente tengo que esperar. Esto sucede como las enfermedades, hago una analogía. A uno lo vacunan contra sarampión, contra rubiola, eso quiere decir le ponen una vacuna. Eso es lo que significa un virus conocido. Pero por ejemplo la gripa, que muchos tiene millones de variaciones, cuando uno le da gripa es porque uno no conoce, no hay cura, no pasa nada, y uno tiene que generar nuevamente el trabajo de anticuerpos. A eso se denomina un virus desconocido. Con el cambio que nuestras redes o nuestras organizaciones no tienen cómo tratar algo desconocido. Y para eso no hay una solución tecnológica, hay una estrategia. Y de eso vamos a hablar un poco, cómo llegar a contener esto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cada 49 minutos, información sensible es enviada fuera de la organización. Información clasificada. Uno dice, ¿pero cómo? Si yo simplemente trabajo, envío mis correos, trabajo. No sé si a alguno le ha pasado por casualidad que por accidente envía un correo a un destinatario que no debía, simplemente porque uno está completando la palabra y uno le da, sí, es esa persona, enviar, y cuando se da cuenta o no se da cuenta, lo envió a otra persona diferente, accidentalmente. Eso es enviar información sensible a alguien que no debe. Ahora, si eso tiene impacto, si no lo tiene, no pasa nada, pero si lo tiene, gravísimo, ¿de acuerdo? Hemos tenido situaciones, he encontrado situaciones en las cuales una persona le envía una base de datos, el listado de usuarios, a la competencia, automáticamente, sin ninguna mala intención. ¿Y qué le cae y qué pasa ahí? Problemas en la organización. Esto no fue ningún virus, fue una situación de información sensible, ¿de acuerdo?
y cada 24 horas es infectado un usuario con un boot, de lo que hablamos anteriormente. Ahora miremos cómo va a cambiar el panorama para los siguientes años. Perdón. Resulta que nosotros hablamos de que los dispositivos que pueden llegar a conectarse o que pueden llegar a tener una amenaza, pues son los computadores, efectivamente. Y la tasa de crecimiento que vemos a lo largo del tiempo, pues es un crecimiento muy leve. Realmente las organizaciones que fabrican ese tipo de dispositivos, pues no ven ahí un gran, digamos, ganancia en este mercado, porque tiende a estabilizarse. El tema de los smartphones pues tiene una tendencia creciente, pero también a estabilizarse, en donde se ve un poco el crecimiento acelerado. No sé si han escuchado algo sobre una sigla que significa el Internet de las Cosas, o el Internet of Things. El Internet de las Cosas es un concepto en el cual todos los dispositivos se conectan a Internet, ¿de acuerdo? Ustedes han encontrado que ahora se conectan televisores, cámaras, neveras, ¿de acuerdo?, a Internet para hacer diferentes funciones, inclusive sistemas acondicionados, cámaras de vigilancia, todo se conecta a Internet. Esto es un concepto de que cualquier dispositivo que pueda automatizarse puede administrarse o gestionarse vía Internet. A eso se denomina el Internet de las Cosas. Hoy en día cualquier cosa tecnológica que uno compre, definitivamente uno va y pregunta si se conecta a Internet o no, ¿de acuerdo? Entonces esto hace que se genere una gran superficie de dispositivos que puedan ser objetivo para poder reclutar y poder lanzar como ataques. Televisores, dispositivos que utilicen simplemente conectividad y, como les decía ahora, los carros, dispositivos en los cuales no solamente es para navegar o calcular la mejor ruta de tráfico, sino para actualizarse, para encenderse, para poder definir y más adelante pues de pronto automatizar muchas tareas, digamos, como tal. Entonces, ¿qué sucede? Pues definitivamente los dispositivos van a aumentar, las amenazas van a aumentar, ¿de acuerdo? Entonces esto va a hacer que el panorama sea bastante, digamos, difícil, y la idea es ver cómo proponer, qué proponer y cuáles van a ser las iniciativas de trabajo. Aquí yo quiero mostrar algo, que es un mapa que en vivo se muestran las amenazas globales. Intel Security, CAFI, pues lo que hace es que plasma en esta dirección IP, y simplemente voy a irme a la página en vivo. Un segundo. Que esta es la página en vivo, ustedes la pueden consultar. Genera, bueno, está un poquito la resolución, pero genera en vivo cómo se están generando diferentes tipos de ataques y actividad a nivel de Internet con los diferentes gobiernos, países y naciones, ¿de acuerdo? Esto es en vivo, esto es real, esto está pasando en este momento. Cualquiera. En ese link, de hecho en la presentación va a quedar, cualquiera puede entrar y poder mirar qué es lo que está pasando hoy en vivo, qué es lo que está sucediendo. Nosotros tenemos todos los sensores, que son los dispositivos de seguridad que se tiene a nivel del mundo, centros de investigación, comunidades de trabajo, para poder investigar qué es lo que está sucediendo. Cuando uno va a investigar, por ejemplo, que ocurre un fraude y hay una transacción bancaria, que hay una transacción de, no sé, Colombia a Europa, a Asia, a través de Internet se puede hacer ese rastreo de tipo de conexión, obviamente no contenido, pero sí se puede ver que efectivamente hay interacción en Internet, ¿de acuerdo? Cuando ustedes escuchan que China rastrea las comunicaciones, obviamente está viendo el contenido. Nosotros estamos viendo es quién genera volumen, características que definitivamente son categorizadas como ataques. Salen los países que más generan conflicto en general. ¿Y por qué se da? Eso tiene sentido por los problemas políticos, problemas económicos, fraudes financieros, que se generan este tipo de situaciones, ¿de acuerdo? La forma de desestabilizar un país, ¿sí? No, ya es ataque, son ataques, reales. No, resulta que estuvimos mirando este mapa y es una base de Estados Unidos que está en una isla cercano a África. Es una base militar que es un centro de inteligencia que tiene. Obviamente ya identificado por diferentes tipos de, digamos, en Internet de países. Ahora, ¿por qué genera ataques desde Estados Unidos hacia Estados Unidos? Porque salen de ahí hacia allá. Porque Estados Unidos también genera ataques a sí mismo.
O sea, no es que a Estados Unidos lo ataquen a él, sino que él mismo internamente también hay temas asociados a problemas internos. Entonces, desde afuera también se atacan o se contienen, digamos, las amenazas que internamente se generan, ¿de acuerdo? Si uno lo deja un poco más tiempo, lo volví a refrescar ahora, vamos a empezar a ver que empiezan en Latinoamérica a aparecer elementos de ataques. O sea, si lo dejamos más tiempo, estos puntos blancos empiezan a dejarse como una huella y vamos a ver después del tiempo que empiezan a tener o ser persistentes y van a encontrar. Ahora, ¿qué es interesante? Por ejemplo, ¿por qué tipo de servicios generales se generan los ataques? Para los que ven un poquito el tema a nivel de sistemas, pues ven que hay protocolos conocidos, pero uno de los más comunes, que es el HTTP, que es web, ¿de acuerdo? La parte web es uno de los protocolos más usados para los temas de ataques porque es publicar una página y desde ahí descargar y hacer y poder cometer algún tipo de situaciones, ¿de acuerdo? Bases de datos, por ejemplo acá, situaciones que se dan hacia bases de datos, sistemas de información para robo de información. Entonces, ¿qué pasa? Esto es un contexto global, es para que podamos tener un poco la conciencia de que efectivamente está pasando algo, no porque el hecho de que no vemos o no salen en noticias, efectivamente sí hay una situación que está ocurriendo a nivel, digamos, a nivel cibernético global. Imagínense lo que está pasando a nivel interno en las organizaciones todo el tiempo. También ocurren situaciones de ese tipo. Los accidentes que tenemos, las caídas de servicio, se me cayó el correo, no hay correo, hay algo detrás de eso que también se denomina incidente de seguridad. Aquí ustedes ven, este ya fue un slide, donde ven la huella, digamos, que está generando y cómo ya en diferentes países, pues obviamente se queda esa huella donde pueden ser o objetivo o destino de ataques cibernéticos, ¿de acuerdo? Esto es lo que está viendo en este momento Intel Security para poder obviamente tener un panorama general y es contenido con las soluciones de seguridad que se ofrece, ¿de acuerdo? Este es otro esquema en el cual pues sale un poco más interactivo lo que está sucediendo en general. Entonces, vamos a entender muy bien qué es lo que pasa. Son esos ataques, pero qué es lo que pasa y vamos a ver un ataque específico, una situación específica. Y es, bueno, uno siempre piensa que a uno no le pasa nada, que eso le pasan a los demás, como todo en la vida. Todo lo malo le pasa a los demás, a uno no le pasa nada. Y pues si nos ponemos en el lugar de las organizaciones también piensan lo mismo. Las organizaciones piensan que eso no es un problema de uno y es algo que el gobierno y la industria está empezando a tener conciencia, razón por la cual estamos acá teniendo esta charla. Y es conciencia que la seguridad es un elemento importante. Entonces, acá hay un estudio que hizo Verizon, una empresa, digamos, reconocida a nivel mundial, que hace la investigación sobre el tema de brechas de incidentes de seguridad. Y para concluir o para mostrar un poco qué quiere decir este slide, es algo asociado a qué tan rápido una organización puede descubrir un incidente de seguridad. ¿Qué es un incidente de seguridad? Puede ser que llegó un virus a un equipo, infectó a un grupo de equipos, tocó recoger los equipos, formatearlos, volverlos a instalar y entregarlos a los usuarios. O un incidente es un usuario cometió un fraude, robó algún tipo o alteró una base de datos, puede ser de nómina, de pago de comisiones, o robó la base de datos de proveedores y se la entregó a la competencia. Eso es un incidente de seguridad. ¿Cuánto tiempo se da cuenta la organización en descubrir que ocurrió un incidente, que tuvo un fraude, que tuvo un incidente? La estadística muestra que obviamente hubo organizaciones que lo descubrieron en segundos, minutos, pero hay algo acá interesante, que la proporción más alta, o si uno suma, está que descubrir un incidente de seguridad se puede tomar días, semanas o meses. Y es ahí donde tenemos un trabajo por hacer. ¿Cómo descubrir de forma eficiente? El hecho de que una persona, un empleado, empieza a modificar una tabla o una base de datos o digamos, entiende que si esa tabla no la revisa nadie, la altera y finalmente va a ser un pago diferente, es muy difícil darse cuenta. Hasta que no sea repetitivo, hasta que no se den cuenta, no se consolide información y por eso hablamos de que puede tomar meses o incluso años. Bueno, ¿cuánto dura un proceso de investigación en el gobierno? ¿7 años? ¿9 años? ¿10 años? Entonces, en la parte de cibernética también ocurre exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa después de descubrir? Y es,
Bueno, yo ya descubrí, o sea, ya me di cuenta que algo pasa. ¿Cuánto tiempo pasa después de descubrir a un proceso que se llama contener, o sea, remediar, ya realmente ponerle o parar lo que está sucediendo? El estudio muestra que efectivamente la mayoría de los incidentes se puede o se contiene en días, semanas, meses. Entonces, si sumamos los dos elementos, ¿cuánto tiempo me demoro en descubrir y después en contener? Pues tenemos un espacio de tiempo muy, muy amplio. Y esto es suficiente para que una organización, pues definitivamente no pueda continuar su operación o que pueda llegar a cerrar en algunos de los casos, o que tenga implicaciones legales finalmente por algún tipo de situación y eso pues lo lleve a desgastar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? O, digamos, nuestro análisis, ¿en qué consiste? En que tradicionalmente la seguridad ha sido construida en silos o en necesidades aisladas. Hay un problema, pues, quien tiene una solución, cómpralo y ponlo. Hay un segundo problema, ¿qué pasa? Remedia, compra y soluciona. Y lo que llamamos, vamos solucionando los temas a nivel aislado, ¿de acuerdo? Pero ¿eso qué implica para la organización? Finalmente que el nivel de seguridad no sea bueno. Y eso pasa como todo, como cuando uno trata de remediar algo o se le daña algo, vamos a arreglarlo, reemplacémosle la parte, después cambiemos otra parte, hasta que finalmente uno decía, ¿sabes qué? Cambiamos todo, compremos uno nuevo. Es algo similar. Ahora, ¿qué sucede? Una organización puede desgastarse a nivel de la compra de tipo o actividades de remediación puede llegar a tener un gasto muy alto. Y es ahí donde las organizaciones no dan el siguiente paso. ¿Qué pasa con un modelo mucho más avanzado? Un modelo organizado donde normalmente se organiza por capas y entonces ya hay áreas de seguridad donde dice usted se encarga de un área, equipos, usted se encarga de la red y el otro se encarga de definir políticas. Y cada uno trabaja de pronto organizadamente, pero de forma separada. Eso todavía genera una sensación de seguridad, pero no es suficiente. El nivel de seguridad no es adecuado, porque el trabajar de forma aislada hace que no encontremos realmente cuáles sean los incidentes ni no podamos hacer una adecuada contención. Entonces, miremos eso, cómo es que se ha representado en el tiempo. No sé si alguno escuchó de Conficker alguna vez. Eso fue un virus que ocurrió que lo que se contaminaba la organización vía una USB, ¿de acuerdo? Dañaba, digamos, unos sistemas, dejaba de recuperable información para no hacer larga la historia y pues generaba una indisponibilidad en la organización. ¿Qué sucedía? Estos virus, que eran virus tradicionales, lo que hacían era poder suplantar algún sistema de control, digámoslo así. Cada uno de estos elementos son sistemas de control que tienen una funcionalidad específica, pasaban o saltaban ese sistema de control y llegaban a su objetivo. Entonces, pues hasta ese punto, tener una solución de seguridad pues que pudiera contener eso o pudiera evitar que algunos de estos elementos pues llegaran, pues era suficiente. Pero ¿qué pasa hoy en día? Hoy en día tenemos algo que se llaman ataques focalizados o ataques desconocidos o avanzados, que lo que hacen es ir poco a poco saltando de barrera en barrera para llegar a su objetivo. Llamemos objetivo el fraude, el robo de información en general. Entonces, estos elementos que son ahora, digamos, los que marcan la tendencia de estos ataques, hacen que salten todas las diferentes soluciones de seguridad y finalmente se logre el objetivo. Entonces, digámoslo así, la información que este ataque avanzado va, digamos, pasando por cada una de las controles de seguridad, entregan un rompecabezas de información que si lo unimos todo podemos llegar a una secuencia. Saben que una situación es una cadena de eventos que ocurren de forma coordinada para que tengan éxito, ¿de acuerdo? Lo mismo un incidente de seguridad. Si nosotros llegamos a identificar cuál es el punto en el cual podemos nosotros romper esa cadena, nosotros podemos contener una situación. Entonces, a través de un concepto que se denomina arquitectura conectada, es tener la información de todos los dispositivos, poder, digámoslo, correlacionarla o poder, digamos, analizarla y poder concluir que se están dando situaciones
digamos, anómalas. Ejemplo, cuando un usuario, voy a hablar del mundo real, cuando un usuario llega a un edificio y se pasa por de pronto el primer control, que es un permiso o una tarjeta, se mete, entra al ascensor, entra, va a la oficina y vuelve y pasan diferentes tipos de controles. Pero si simplemente todo se ve aislado, nadie se da cuenta que está ocurriendo algo malo. Pero si el control que está en la puerta entiende que algo sucedió y que se bajó una persona y no se presentó en un piso, y en ese piso también llegó a un horario no adecuado y es una persona no autorizada, si yo llevo la secuencia y uno todo, puedo decir algo malo está pasando. Y no solamente fue que a un usuario se le quedó el carnet y no pudo entrar a su oficina, puedo empezar a tener un poco de contexto. A eso nosotros le denominamos arquitectura o lo que denominamos la nueva seguridad inteligente, orquestar esto. Entonces, ¿cómo rompemos esa cadena de situaciones? Para romper la cadena hay que entender cuáles son los elementos de esa cadena y vamos a verlos rápidamente. ¿Cómo es la cadena de un ataque? Disculpen acá. La primera parte es el reconocimiento. El reconocimiento está asociado a cuando un atacante va a cometer pues, algún tipo de incidente, pues es indicar cuál es el objetivo. ¿Cómo contactamos a un usuario? A través de una red social, a través de un correo, a través de una página. Nosotros ubicamos al objetivo. Y este objetivo puede ser una persona que tuvo un escalamiento a nivel, digamos, de su compañía. Entonces ya dejó de ser operario y ahora es gerente. Ahora como gerente tiene más accesos, tiene más poder, tiene más información, ¿de acuerdo? El segundo es, ¿cómo me preparo para llegar a esa persona? Y eso es muy sencillo. A esa persona la ascendieron, ahora tiene más accesos. Señor, mucho gusto, me presento, le regalo esta USB. ¿Cierto? Y muchas gracias. Y uno lo primero que hace es llegar y conectarla al computador. Y lo que está haciendo es transportando un elemento que es el que va a llegar a cometer o va a tener algún impacto. ¿De acuerdo? El tercero es explotación. Y es, una vez yo implanto esto, porque puede ser vía USB, un correo, una página, pues es correr un programa que definitivamente empieza a propagarse y a empezar a buscar lo que necesita. Se implanta, se instala, toma comando y control, es decir, busca la información y logra el objetivo, ¿de acuerdo? Entonces, de esta forma, si nosotros podemos empezar, acá hay un ejemplo, me contactan por una red social, me preparan un virus, y es ahí donde aparecen las anomalías, me lo entregan vía correo, yo simplemente le digo clic y abro el correo que venía desconocido, fotos de modelos, y uno pues dice, bueno, la curiosidad, la ingenuidad hace que uno llegue a esa información, hace que ataque y pueda implantarme porque no tengo asegurado, digamos, mis estaciones, se implementa, busca un elemento de conexión o de encontrar información sensible y finalmente encuentra la información y saca la información vía correo o vía web. ¿Y nos dimos cuenta? No pasó nada. Después es que vemos el escándalo en las noticias de que se fugó o se perdió información. Así han ocurrido muchas veces empresas o campañas de mercadeo donde se trabajan 3 o 4 meses en forma secreta y faltando 15 o 20 días de lanzarse esa campaña, la compañía, digamos, competencia, se entera de la campaña y lanza una semana antes el trabajo de 3 meses atrás. Fuga de información, ¿de acuerdo? Puede pasar por las personas, puede pasar porque copiaron un objeto y se lo llevaron y se lo entregaron a otra persona, o definitivamente fueron mucho más especializados y lograron algo, digamos, como hacer esto de forma automática, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo rompemos esta cadena? Y es, nosotros no podemos seguir con la seguridad como un punto aislado o finalmente en áreas organizadas, sino que planteamos ese modelo de arquitectura conectada. Trae 2 beneficios. El primer beneficio es que realmente el proceso de inversión en seguridad pues sea, digamos, adecuado al gasto de la organización. No podemos generar un gasto más allá de lo que definitivamente cuesta o es valorada la información. El dicho que dice que no podemos pagar más caro el collar que el perro es esto, no pagar un valor muy alto, sino un valor adecuado. Pero el segundo objetivo es poder lograr una postura de seguridad mucho más adecuado, mucho más alto, mucho más óptimo, ¿de acuerdo? Tener la combinación de las 2 cosas.
La seguridad conectada consiste en, entonces, trabajar en, disculpen ahí la presentación, poder llegar a proteger los sistemas de información de forma adecuada, poder detectar en tiempo adecuado las situaciones de anomalía y poder corregir los daños que se ocurren. Muchas veces nos hemos quedado en la mitad del camino. Detectamos, ok, protegemos, pero no logramos corregir. Entonces, cuando uno va donde el jefe o donde algún tipo de ocurrió un incidente, al siguiente día lo citan a uno, ¿y qué ha pasado? Pues ocurrió esto, ya nuevamente los sistemas están arriba, ¿y por qué pasó? No tengo ni idea. ¿Cómo lo solucionó? No sé. ¿Usted sabe que no va a volver a pasar? De pronto, no se corrige de fondo cuál es la causa o qué pudo haber generado un daño. O al contrario, se perdió la información, no pasó nada, pero ¿cuánto demora nuevamente reconstruir la información? Y uno lo ha sufrido cuando de pronto se le daña o se le pierde un equipo. ¿Cuánto uno se demora en tiempo y esfuerzo reconstruir o recuperar lo que de pronto uno perdió? Y ese tiempo lo hubiera gastado o lo invertido en otros temas. Entonces baja mi productividad. ¿De acuerdo? Entonces, lo que se plantea y lo que Intel Security plantea es un modelo de análisis y de inteligencia de amenazas. Ese modelo inteligente. Por eso vamos hacia ese punto. ¿Y qué es lo que hacemos? Ok, nosotros tenemos un ambiente basado en aplicaciones o modernización en la nube, tenemos data centers, tenemos equipos, tenemos el Internet de las cosas que va a venir a darnos mucha más conectividad y tenemos también dispositivos móviles donde hacemos nuestro trabajo, o sea, ese es nuestro día a día, esto es la organización. ¿Y qué es lo que planteamos? Crear un sistema nervioso central. Un sistema nervioso central que la información no de negocio, sino la información de registros o la información de eventos, de situaciones, se empiece a registrar de tal forma que se pueda tener una tendencia, un análisis y tomar decisiones. Este es un ejemplo sencillo como ocurre como el sistema nervioso central del ser humano. Supongamos que estos elementos son los diferentes sentidos. Esto es el tacto, músculos, visión en general. Si yo me acerco hacia una superficie caliente y yo siento que es caliente, por ejemplo, y eso es informado al sistema central, pues yo tomo una acción y esa acción es contraer obviamente mis músculos para evitar eso. Aquí ocurre lo mismo, si por algún motivo algo está sucediendo a nivel de la nube o está pasando algo que está afectando el negocio, es informarle y decirle a los demás elementos qué es lo que deben hacer para evitar que caigan y se propague todo lo que está sucediendo. Ese es el objetivo. Crear un sistema nervioso de análisis avanzado, ¿de acuerdo? Para poder trabajarlo. Entonces, definimos un siguiente nivel, no solamente es conectar las soluciones, no solamente es poder tener todo organizado, sino ponerlas al servicio de la organización. ¿Para qué? Para darle mucho más agilidad al negocio. Si yo detecto más rápido, si yo reacciono más rápido y remedio más rápido, me doy cuenta más rápido, finalmente tiene un impacto a nivel económico, porque no solamente lo que me cuesta una solución, sino lo que me cuesta el no tener una persona trabajando. Me tocó recoger 20 PCs, se los llevó al área de TI, los reinstaló y los devolvió al finalizar la tarde. Un día sin productividad. Si yo prevengo y aumento el tiempo de productividad, pues soy más ágil para el negocio. Puedo llegar a decirle a la organización cuánto tiempo me demora producir un pedido de, no sé, producto que se genere, pues yo puedo acotar los tiempos, puedo ser más eficiente, puedo bajar mis gastos, puedo responder al mercado y eso hace que pues tenga un modelo mucho más eficiente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo llegamos a ese punto? Se corrió la presentación, disculpe. Lo primero que hay que hacer es hacer una alineación estratégica con los objetivos de la organización. Y es que seguridad no es una persona que simplemente se pone en un cuartico y analiza y revisa y nadie sabe qué hace, sino que seguridad tiene que ir alineada a los objetivos de negocio. Y es decir, si el negocio necesita ser ágil, ¿cuáles son los riesgos del negocio? ¿Por qué puede en algún momento afectarse? ¿Y cómo la seguridad puede llegar a mantener ese riesgo en unos niveles bajos? ¿Cómo podemos habilitar infraestructura segura? Y es como un ejemplo hoy, lo podemos dar con el sector financiero. ¿Por qué el sector financiero da un pie adelante cuando
Normalmente todo estaba enfocado a atención a usuarios en sus sucursales y hoy en día es atención virtualizada en portales. Ese cambio que digamos se dio, eso cambió mucho la mentalidad digamos de la organización y del negocio y tuvo que haber estado una persona o un ente o un grupo de seguridad trabajando qué riesgos hay que ahora cualquier usuario pueda desde internet modificar sus transacciones. Hoy todavía es un reto, hoy todavía es un reto que suceden fraudes, pero se trabaja en eso. Pero eso lo que le dio fue agilidad al negocio, es un ejemplo de tantos. O que hoy en día muchas páginas o muchos negocios trabajen de forma virtual sin una oficina. Pues definitivamente tienen que asumir una serie de elementos de seguridad para poder alinearnos al negocio. El segundo punto es seguridad e inteligencia en el negocio y es, hay que conocer qué es lo que hace el negocio. Muchas veces nosotros como proveedores de seguridad, yo me pongo en ese lugar, no simplemente le voy a donde el cliente a decirle, bueno, ¿qué es lo que le pasa? ¿Cuál es su problema y cómo yo le puedo ayudar a solucionar? No, muchas veces le pregunto, ¿y usted como organización, primero, cuál es su cliente? ¿Y usted cómo hace para ganar dinero? ¿Usted cómo genera rentabilidad? ¿Cómo la organización gana? Para poder nosotros entender que efectivamente a través de la seguridad podemos entregarle inteligencia. No solamente contener, sino poder entregarle mucho más inteligencia. Entonces, entender el negocio del cliente es clave. Y que desde ese punto de seguridad diga, ¿cómo tengo yo un beneficio? Pues hace que realmente se logre la alineación de estrategia, la inteligencia y seguir hacia adelante. Y por último, cultura. El tema de la cultura es supremamente importante y es que nosotros como parte de una organización y como parte de la sociedad tenemos una responsabilidad de conocer de temas de seguridad de la información y saber cómo hacer un uso adecuado de estos sistemas, dispositivos y que la organización defina mecanismos de cómo poder, digamos, entregar este tipo de recomendaciones y buenas prácticas, ¿de acuerdo? Si a mí en la organización me dicen no abra ningún correo que usted no conozca, pues eso también apliquémoslo en la casa. Yo tengo mi cuenta personal y no abro un correo que yo no conozca. Si no lo conozco y me generas dudas, yo pregunto. Si conozco a la persona, la llamo, me envió algo. Si no conozco, averiguo de quién es. Pero hago un trabajo adicional para no caer de pronto en una situación comprometedora. Y esto pues hace que tengamos una estrategia de seguridad totalmente, digamos, íntegra y no solamente basada en dispositivos o herramientas de seguridad. Para ir cerrando y ya cerrando la charla, es importante pues tener estos elementos claves para lo que es la alineación estratégica a nivel de seguridad. Conocer los objetivos de negocio, y eso es para qué o cuál es la misión y visión de una organización. Cuál es su función y por qué se creó y cuál es su razón de ser. Es importante conocerlo, ¿de acuerdo? Entender que hay que buscar adaptabilidad y el negocio tiene que buscar poco a poco adaptarse a ese cambio. Ya vimos en el primer slide que ese cambio es un entorno cambiante porque tenemos tendencias nube, movilidad, análisis de información, mercado, que igual necesita que sea dinámico. Segundo, hay que empezar a trabajar, lo llamamos como una estrategia de seguridad por bloques, por pasos o por fases. No pretendemos que los niveles de seguridad se alcancen simplemente con una primera inversión y simplemente esperando que todo funcione. Simplemente hay que ir poco a poco construyéndola desde el punto de vista, como lo dijimos, cultura, inteligencia, conocer el negocio y poder empezar a ver cómo le aportamos valor al negocio, ¿de acuerdo? Definir esos componentes de seguridad, poder empezar a trabajar de forma integral, conectada y eficiente para poder generar esa sinergia y poder definir lo que es una arquitectura digital, que es poder entregar la seguridad al servicio a la organización. Y de esa forma, lo voy concluyendo, seguridad de la información no se convierte en un gasto, sino en una inversión. Porque el gasto simplemente ya está depreciado, simplemente lo gasté y no me interesa cómo retornarlo. Pero si yo lo veo a nivel de inversión, me interesa saber cómo me genera a mí un ingreso o un beneficio y podemos irlo trabajando. Esto es un tema también de un cambio cultural. Organizaciones, pues digamos, mucho más, digamos que están en otras latitudes como lo es Estados Unidos, Europa,
al estar sometido a presiones mucho más fuertes, pues han tenido modelos de evolución también mucho más avanzados, donde se han definido normativas, donde se han definido estándares de trabajo para poder obviamente lograr esto. Nosotros vamos en ese camino, vamos poco a poco, vamos avanzando, creemos que esto hay mucho por hacer, mucho por trabajar, es la propuesta que trae, digamos, Intel Security para poder, digamos, desarrollar lo que es un modelo de seguridad eficiente y adaptativo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, muchas gracias por la participación y la asistencia. Solamente queda este slide para que quede acá, que es la promesa de valor de un modelo de seguridad. Y es reducir realmente el riesgo real, poder buscar efectividad operacional, o sea, le pega directamente al negocio, y realmente lograr una reducción de costos operativos, costos, digamos, de inversión, para poder obviamente tener un negocio ágil. ¿De acuerdo? Muchas gracias.